La exitosa realización del paro nacional convocado por la Asamblea de la Civilidad se convirtió en el hecho político más trascendente de 1986. Las movilizaciones parciales de distintos sectores de la comunidad culminaron el 2 y 3 de julio con una contundente demostración de fuerza por parte de la oposición que generó una serie de hechos políticos. Por otra parte, el horroroso asesinato del joven fotógrafo Rodrigo Rojas, quien según testigos fue quemado vivo por una patrulla militar, provocó fuertes manifestaciones de rechazo al régimen de Pinochet. Estados Unidos y los países de la Comunidad Económica Europea insistieron en la necesidad de poner fin a estas prácticas. La Conferencia Episcopal criticó duramente la situación de violencia que afecta a los chilenos, responsabilizando al gobierno por este estado de cosas. A pesar del agudo aislamiento en que estos hechos situaron a Pinochet, este respondió atacando frontalmente a protestar por las medidas gubernamentales. Planteado que esta medida, aparte de ser inconsulta, es una medida que no pretende otra cosa sino disminuir el gasto fiscal. Hemos señalado entregando cifras que no han sido desmentidas por el ministro Gaete, que la idea del traspaso es solamente una primera etapa. Se traspasarán los establecimientos a los municipios y posteriormente lo que se pretende es sencillamente privatizar absolutamente la educación. Y eso es algo que nosotros no estamos dispuestos sencillamente a aceptar. Esta situación, si se concreta, estaría significando el despido de aproximadamente 3.000 maestros, 3.000 profesores. Lo que el Estado o el gobierno pretende ahorrar es aproximadamente 3.000 millones de pesos en el año. Esto, para conseguirse, se conseguiría despidiendo a estos maestros o, paralelamente, los que quedaran, disminuyéndoles su sueldo en aproximadamente un 20%. Ese es el panorama que nosotros hemos planteado, que ha sido recogido por el magisterio y por eso que se está luchando además por esto. Los estudiantes universitarios iniciaron el día 16 un paro nacional prolongado, exigiendo el término de la intervención militar en las casas de estudios superiores. Debido al éxito del llamado, las autoridades decidieron adelantar las vacaciones de invierno. Hemos impulsado todo lo que es un trabajo de universidad alternativa con programas de defensa de la universidad, programas académicos de defensa de la universidad, que nos ha permitido hacer participar de nuestras actividades también a los académicos. Creemos que de esta forma estamos haciendo participar, por una parte, a la mayoría que está por el paro, pero por otra parte también estamos haciendo participar a aquellos estudiantes que, dándose cuenta hoy día de la necesidad imperiosa de terminar con la intervención, no están tan conscientes de que este paro salga triunfante. Entonces los estamos incorporando a ellos y logrando mayores niveles de conciencia. Es un hecho, por ejemplo, de que este, sin lugar a duda, es el paro más importante que hemos realizado en la historia del movimiento estudiantil. Porque este ha sido un paro que, es cierto, comenzó con un 60% de paralización. Otros paros habían tenido una cobertura mayor los primeros días.
pero nunca habíamos tenido un paro consciente, con la absoluta conciencia de lo que se iba como este. Los paros anteriores, en gran medida, habían sido paros contestatarios, como respuesta a la represión que habíamos sufrido, yendo a paro los estudiantes fundamentalmente en solidaridad con los estudiantes detenidos, torturados. Hoy día se trata de un paro político, decidido. Es eso lo que nos estamos jugando. Y es esa la postura de los estudiantes. Y es eso por lo cual ellos están en paro hoy día. En realidad lo que nosotros queríamos hacer hoy día era un acto en Casa Central, ¿ya? Nosotros estamos conscientes de que la medida de cerrar todos los campus de la universidad va más allá de que haya o no agua, es una excusa, eso lo entendemos todos. Nosotros no nos vamos a dejar atropellar por esta autoridad que nos impide el ingreso a la universidad, una universidad que nos cuesta demasiado cara como para que nos impida ingresar cuando queramos, sobre todo en un día de clase, en un día de semana. Nosotros venimos a defender las esencias de las universidades aquí. No podemos aceptar que simplemente en el día de ayer, por no hacer nada, haya ingresado por primera vez en la historia de nuestra educación universitaria un contingente carabinero decidido por la rectoría de la universidad y por sus funcionarios administrativos. Y eso no es aceptable para nosotros y el acto de hoy día tiene por objeto precisamente explicitar eso. Al igual que en la Universidad Católica, fuerzas especiales de carabineros ingresaron a la Casa Central de la Universidad de Chile deteniendo a 126 alumnos. Uno de los hechos más significativos de la jornada de paralización universitaria fue el desalojo del ex pedagógico por fuerzas conjuntas del Ejército y Carabineros, en un claro anticipo de que el gobierno utilizaría a las Fuerzas Armadas para reprimir el paro de los días 2 y 3 de julio. Desde las primeras horas del miércoles 2 se apreció una notoria baja de la locomoción pública. El comercio registró una importante disminución y ya a las 2 de la tarde eran escasos los locales que permanecían abiertos. En las poblaciones periféricas, efectivos de la Fuerza Aérea y el Ejército se encontraban apostados con el fin de impedir cualquier manifestación disidente. Aún no se había iniciado el paro nacional cuando se produjo la primera víctima la noche del 1 de julio en la población La Victoria. Boris Vera, de profesión contador, fue muerto por desconocidos mientras cavaba una zanja para impedir el allanamiento de su población. 7 muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos fue el resultado de la represión ejercida contra la ciudadanía.
En este primer día, la más amplia y mayoritarios sectores de todo el país han paralizado sus actividades como una muestra al repudio del pueblo de Chile en contra de la dictadura que nos avasalla. Una vez más, comprobamos con dolor que la represión se ensaña en contra de nuestro pueblo. El caso más dramático se produjo en la madrugada del miércoles 2, cuando, según numerosos testigos, efectivos militares rociaron con spray y prendieron fuego a Carmen Quintana y Rodrigo Rojas. Los jóvenes fueron abandonados en estado agónico en la comuna de Quilicura. La magnitud de la represión y particularmente la atroz muerte por quemaduras de Rodrigo Rojas de Negri motivaron la inmediata reacción de la comunidad internacional. En Alemania, el ministro adjunto de Relaciones Exteriores señaló que el mayor favor que Pinochet podía hacerle a su país era el de renunciar. Por su parte, la Casa Blanca exigió el pronto esclarecimiento del crimen. En una muestra de solidaridad y apoyo a las víctimas, el embajador norteamericano Harry Barnes acompañó a la madre de Rodrigo durante la misa en su nombre, provocando airadas reacciones en su contra en el gobierno. Ante el éxito de la movilización, el gobierno alteró a medio camino su táctica de restarle importancia al paro nacional. Impuso la clausura de informaciones a 5 radioemisoras de oposición. Requirió ante tribunales a 29 periodistas, columnistas y entrevistados de la revista Análisis y al periodista Jorge Faúndez de revista Cauce. Los 18 dirigentes de la Asamblea de la Civilidad también fueron requeridos por el Ministerio del Interior. Se ha requerido a los tribunales de justicia la aplicación de los tipos penales de la Ley de Seguridad Interior del Estado, que sanciona a quienes promuevan en general actos de desorden o de violencia, a quienes se reúnen o concierten con el fin de atentar en contra de la estabilidad del gobierno, a quienes realicen o fomenten actos no autorizados por la autoridad y a quienes buscan la paralización de la normal actividad del país. Primero, desde el momento en que conocimos el requerimiento ha sido nuestra intención presentarnos voluntariamente ante el ministro en visita, señor Germán Valenzuela Erazo. Segundo, en una actitud inexplicable, se nos ha impedido el libre acceso a los tribunales de justicia, porque no tenemos nada que ocultar. Vamos al tribunal con las manos y los rostros limpios y con la frente en alto, seguros de contar con el respaldo mayoritario de nuestros conciudadanos. En medio de la crisis nacional, Pinochet anunció su eventual candidatura al plebiscito de 1989. El país y el mundo han sido testigos
que fue la inmensa mayoría la que requirió la intervención de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden en el año 1973. Tengo la seguridad que esos mismos chilenos, conscientes de la efectiva acción de nuestro gobierno, lo apoyará decididamente el año 1989, lográndose así proyectar el régimen a un nuevo periodo presidencial conforme a los mecanismos que la propia Constitución establece. De esta manera, el capitán general intenta hacer imposible una transición pactada y pacífica hacia la democracia y trata de comprometer a las Fuerzas Armadas a permanecer junto a él hasta 1997. Los obispos de Chile, a través del secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Sergio Contreras, junto con entregar su adhesión a los dirigentes encarcelados, vincularon la violencia existente en el país al carácter militar del régimen. Con todos estos hechos quedaron planteadas dos interrogantes de fondo para el futuro cercano. La primera es si las Fuerzas Armadas serán cómplices de prolongar el régimen o si por el contrario entran en abierto conflicto con Pinochet. La segunda interrogante se refiere a la oposición. El problema es si ésta conseguirá aglutinar a todas las fuerzas políticas que están por la democracia y formular una propuesta política de reemplazo al actual régimen, diseñando una efectiva transición hacia la democracia.